Metropolitan Radio presenta... Comienza la prórroga. Todo el deporte de la región de Murcia con Francisco Franco. Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de La Prórroga aquí en Metropolitan Radio, programa de viernes, programa de previa, programa rico en contenido que vamos a tener con toda esa rueda de prensa de Arribas en el Cartagena, con la actualidad deportiva también del Cartagena, del Real Murcia, del resto de fútbol de la región hasta tercera federación. También hablaremos de baloncesto, de fútbol sala y de todo lo que viene para este fin de semana. Para ello contamos como siempre con Alejandro Blanpieza al otro lado del cristal para que todo salga como siempre genial, y aquí a mi izquierda como siempre a mi amigo y compañero Diego. Buenas noches para todos, buenas tardes para ti. Buenas tardes. Ahora te preguntaré por el tema de Reyes y todo eso cómo ha ido, pero comenzamos. La prórroga con Francisco Franco. Y comenzamos repasando los horarios de los partidos de la jornada en Primera Federación en el Grupo 2, de la jornada 19 que acaba de empezar. Ya se está jugando el primer partido del grupo. Ha empezado a las 7 de la tarde, llevan 2 minutitos. El Sevilla B, Villarreal B, que va 0-0. Como digo, un partido que acaba de comenzar. Donde al menos yo el corazoncito me tira un poquito para el Villarreal B. Tenemos al murciano Hugo López, un jugador que he tenido la suerte de entrenar en alevines, benjamines, y siempre da gusto ver cómo jugadores que han pasado por uno están ahí. Mañana solo tendremos un partido a las 2 de la tarde, el Europa Alcorcón, un muy buen partido para la hora de comer, y ya nos vamos al domingo. El domingo por la mañana a las 12 tenemos también un buen menú con ese Cartagena-Ibiza, el Nastic Teruel y Tarazona Algeciras. Para la hora de comer, a las 2 de la tarde, Antequera, Atlético Madrid B, 4:30, el Dense Sanluqueño, Real Betis B, Torremolinos y Saba del Marbella. Y para cerrar la jornada en el grupo, a las 6 de la tarde, Nueva Condomina en directo, por aquí, por La Prórroga, por Metropolitan Radio. A partir de las 5:30, como digo, a las 6, el Real Murcia Hércules. Como le he dicho, bueno, luego cuando llegue el tiempo del Murcia hablaremos mi predicción, o en tiempo de porra, mejor dicho. Vamos a empezar a hablar del partido del Cartagena, pero qué noticia, ¿no? Que vamos a empezar a hablar de lo no deportivo del Cartagena. Hoy hemos tenido la rueda de prensa de Arribas, Alejandro Arribas, el nuevo propietario del Fútbol Club Cartagena. Tenemos un par de cortecitos de audio, no sé si Alejandro ya los tiene preparados, pero antes de escucharlos, que será lo primero que hagamos, vamos a saludar a nuestro amigo Antonio Martínez. Antonio, muy buenas noches. Buenas noches, compañeros, ¿qué tal? Qué raro esto, empezar por el Cartagena con noticias no deportivas, ¿eh? Yo estaba pensando, te estaba escuchando ahora mismo, ¿no? Y estaba pensando, digo, oye, que ya el año pasado fue también institucional, pero sobre todo deportivo, el mal año que pasamos, y lo que queríamos este año en Cartagena era tener un año deportivamente, mira, lo hagan mejor o peor, pero qué jodienda, hablando mal y pronto, de temporada que llevamos con el tema institucional, y lo peor es que no ha acabado ahí, que acaba de empezar, ¿eh? Sí, esperemos que acabe pronto, que es lo no importante. Tiene visos de acabar pronto, y ya te lo adelanto yo. Ahora si quieres profundizaremos. ¿Tienes los cortes esos de arriba? Sí, vamos a escuchar primero, que tenemos un par de cortes okay, de todo lo que ha dicho,
y vamos repasando la rueda de prensa que ha dado Alejandro Rivas. ¿Escuchamos, Alejandro, los audios? Yo he tenido con Felipe Moreno, nunca he tenido una relación. Yo simplemente lo conozco del mundo del fútbol como lo conoce todo el mundo, simplemente. Fue dueño del Leganés, ahora es dueño del Murcia. O sea, el dueño de las acciones del Cartagena era Duino Inversiones, en los cuales son Paco Belmonte y Fernando Carreño. Felipe Moreno en ningún momento es propietario del Cartagena, porque propietario es la empresa Duino Inversiones. Ahora mismo el dueño es Cortadone, en la cual el propietario de Cortadone soy yo, único. Entonces Felipe Moreno ahora mismo no tiene nada que ver. Que el otro día estaba en Alcorcón, yo la verdad ni le vi. O sea, me he enterado obviamente porque me han llegado mensajes vuestros, oye, porque Felipe, entender que no os podía contestar hasta el día de hoy, entender que yo no tengo nada que ver con Felipe, que Felipe, si Felipe estaba allí, es problema suyo, yo no puedo decir a nadie que no vaya a los partidos. Pero obviamente el Cartagena ni ha invitado ni ha tenido ningún tipo de invitación ni ningún tipo de nada con Felipe Moreno. La verdad que cualquiera es libre de poder ir a los partidos y ya te digo que yo siempre he estado con Fernando Carreño y con Paco Belmonte, que son los propietarios de una inversión. Bueno, se ha demorado todo por esa auditoría, ¿no? Creo que al final, por suerte, esa auditoría llegó y conseguimos saber la deuda exacta del club. Más o menos porque obviamente en los últimos meses de esta temporada hay que valorarlo, pero no hay mucho, ¿no? Pero está en torno a 3,5 millones de euros la deuda, con algunos pagos ya realizados, ¿vale? Por nuestra parte y por parte de una ayuda de la Liga. Y entonces, bueno, creo que al final esa es la deuda, que trabajaremos en ella, pero el club no corre ningún peligro de ningún tipo, como se decía, no corre ningún peligro, simplemente hay que acometer esa deuda, enfrentarse a ella y es lo que vamos a hacer. Antonio, ¿por dónde empezamos? Pues si es que no tiene por dónde cogerlo, yo empiezo por donde tú quieras, pero para mí no tiene por dónde cogerlo. Y no digo que Alejandro Rivas en esta historia sea malo ni bueno, pero está metido en lo han puesto, porque él está puesto, el chaval lo han puesto, el grupo de su padre. No sé, vamos a empezar por la deuda. Para mí lo más importante es el el tema de la deuda. Lo demás, pues bueno, se puede discutir quién era o no era el propietario, quién es, quién no es, pero al final lo que más influye al club es que, como bien ha dicho Arribas, hay en torno a los 3,5 millones de deuda, y porque ya han hecho algunos pagos, o al menos lo que yo entiendo cuando dice eso. Pero escúchame, es que eso no nos lo creemos en Cartagena. ¿Que sea tan poca deuda? Claro, la deuda está en 7 millones. Ahora bien, sí, que me extraña mucho, han pagado parte, que no lo han pagado, yo estoy seguro de eso, la están, entiendo yo, semi-ocultando, porque esa es la deuda que hay con Hacienda y con la Seguridad Social, y como se van a renegociar con ellos un plan de pagos, un calendario de pagos, te dicen que hay 3,5 millones, pero eso no se lo cree nadie. A mí me resulta raro el tener que hacer un calendario de pagos, el pedir ayuda de todo, el pedir que a la gente que se le debe dinero que colabore dando a entender que si pueden hacer una pequeña quita se agradece. Sí, entre comillas, no sé qué piensas tú, Antonio, Diego, solo hay 3,5 millones de deuda. Diego, ¿qué piensas tú de esto? Sí, parece que es como esto de sabes más por los que callas que por lo que dices. Por lo que dices, sí. Que de hecho también hemos puesto unas declaraciones solo en audio, si se ve el vídeo todavía es más cantoso, aunque son un poco largas y quizás sean un poco radiofónicas, se podía ver cómo había mucho silencio, había mucho titubeo, empezaba siempre diciendo bueno, entonces o no está acostumbrado a dorear a los medios y un sitio como Cartagena que había mucha prensa, le han hecho preguntas más o menos complicadas también, que se ha tirado 40 o 50 minutos. Pero esa parte sí que le honra, es decir, estoy aquí para que me preguntéis. Claro. Luego es verdad que la respuesta es pues... Totalmente, pero o le falta experiencia o tiene mucho que ocultar y ha doreado como buenamente ha podido y a ver cómo evoluciona la cosa. Antonio. Es que yo lo que me da la sensación que él
está puesto para presidir el club, ahí lo has dicho tú, Diego. El chaval no tiene experiencia, el chaval viene de hace, no sé, muy poquitos años dejar el mundo del fútbol. Y por mucho que quiera, no tiene las tablas suficientes como un Víctor Alonso, que con su parsimonia y con sus buenas palabras te explica. Ya no sabemos si lo que puede, lo que quiere o no lo sé. Sí, No lo sé. siempre lo que quiere. Exactamente. Pero no en esta situación, cualquier club. O sea, ellos van a contar lo que ellos quieren y como ellos quieren a su manera para que luego tú hagas lo que tengas que hacer, pero siempre lo que quieren y bueno, y en algunos casos lo que pueden, porque es verdad que algunas veces tampoco pueden contar todo Claro, lo que por quieren. eso te digo que, y a Marte se le notan las tablas, a Víctor, a mí se me ha quedado grabado esa expresión que dice, ahora no ha salido en los cortes, pero ha dicho una expresión de vamos a mirar a la cara a todos los proveedores Sí. que les debe dinero. Sí. Escúchame, es lo mínimo, ¿no? Es lo mínimo que puedes hacer, que con eso ya me estás diciendo que no me puedes pagar. Con eso ya me estás diciendo ahora mismo, ¿no? Sí, sí. O que habrá que hacer una quita o que habrá que hacer yo qué sé. Mira, lo que queremos en Cartagena es que el equipo funcione. Ver buen fútbol, intentar ascender a segunda división, que va a ser muy, muy complicado, pero poco más. Y estamos metidos en un historión muy gordo que no sabemos si antes nos engañaron, está más claro que el agua, ¿no? Con la antigua directiva. Pero es que no sabemos ahora hacia dónde vamos ni qué derroteros va a tomar el club. Es más, uno de los cortes que tiene Víctor Alonso deja entrever que o se le ayuda al club, pero no la ayuda de Cartagena, de las instituciones de Cartagena, no. O se le ayuda por parte de la Seguridad Social dándole cómodos plazos y de Hacienda, o no podrán tirar para adelante. Es que a mí de todo esto, que como digo, oye, lo primero honra mucho arriba es el salir, dar la cara, dar la rueda de prensa, Muchísimo. incluso decir cifras, te las creas o no, decir a la gente aquí estoy para que preguntéis, eso es algo que hay que ponerlo muy en valor porque tampoco es muy normal hoy en día. Pero claro, yo voy a creerme todo lo que ha dicho, ¿vale? Porque al final hay una cosa que también tenemos que tener clara. O nos creemos todo lo que dice o no nos creemos nada. Pero no es, esto sí me lo voy a creer, esto no, esto sí, esto no, según convenga, según quiera, ¿no? O lo creemos o no le creemos. Yo voy al juego de que le creo, ¿vale? Claro, a mí me preocupa. Esos 3,5 millones de deuda, ya habiendo hecho pagos, es decir, la deuda era mayor, han hecho pagos y encima han admitido que la ayuda de la liga han ido a esos pagos. Claro, claro. Y aún así, digamos que tú has vaciado las arcas para hacer esos pagos. Y ayer AFE dice que se le debe una nómina a los jugadores, es decir, ellos no están metidos en esa... ellos están todavía dentro de la deuda. Y luego te has gastado absolutamente todo y sigues teniendo una deuda que has generado estando el equipo en segunda división. No, pero escúchame, pero que aparte de esa deuda de la nómina que le deben a los jugadores, a la cantera le deben 2 nóminas. 2. Sí. Y aparte a los jugadores que han denunciado. Por eso tenemos paralizado y no se ha anunciado ninguno de los posibles fichajes que tenga ya hecho la nueva dirección deportiva. No se anuncia nadie porque hay denuncias por impagos del año pasado que no se han satisfecho, entiendo. Correcto. Sí, no, si tienes denuncias no puedes. Y esas denuncias están porque no se ha pagado. En el momento que se paga, en el mismo momento que se paga, desaparece el bloqueo o la denuncia y si faltan otras. Claro, yo entiendo y vamos, eso en ese aspecto estoy tranquilo que se va a pagar eso, lo que se debe del año pasado para poder fichar. Eso entiendo que tiene que ser sí o sí, porque si no, no puedes traer a nadie. Sí, eso está claro. Entonces, o que llegues a un acuerdo con el jugador de que le vas a pagar no sé cuándo y que retire la denuncia. Ya, también puede ser, pero yo entiendo que pagarán para poder fichar libremente y que luego uno no se arrepienta o no. Entiendo que pagarán. Ahora bien, al club, a la gente del club, a la cantera, a la gente de la cantera, que hay gente que vive de eso, que vive de entrenar a los chavales. Creo que son 2 nóminas y mañana o pasado sería la 3ª nómina, porque sería el tope del día del pago, ¿no? Y a gente de oficinas y todo eso, Claro. Entonces, bueno, pues van a pagar lo del año pasado para poder librar y poder fichar,
pero que, como tú dices, o sea, Alejandro Arribas, el chaval ha dado toda la explicación que él puede dar, porque él no está acostumbrado a esto, ni está acostumbrado a presidir un club, ni está acostumbrado, él está fuera de eso, él es futbolista. Pero bueno, es que no nos queda otra, Franco, que darle un voto de confianza, porque ¿qué hacemos? Bueno, vamos a ver para dónde gira esta nueva directiva. Uh-huh. Solo podemos hacer eso. Lo complicado de esta situación es que hay deuda de esos 3,5 millones que es con Hacienda y Seguridad Social. Claro, eso ya para empezar no te permite subir a segunda división. No, claro que no. O sea, ahora mismo termina la liga, como cuando ascendió el Cartagena, que fue el año del COVID, que ascendió porque se paró la liga y estaba ahí. Eso pasa ahora y no puede subir. No, pues fíjate tú. Pero Así que te vuelvo a repetir una cosa, que ellos han reconocido que son 3,5 millones. Pero deja que pase hoy, deja que pase mañana, que todos los buenos investigadores que hay allí, que hay en Cartagena, saquen los papeles otra vez, que a mí ya se me han perdido esos papeles, y la deuda estaba en 7 millones, ¿eh? La deuda estaba en 7 millones. Ahí han disimulado, ahí han dicho una cifra que posiblemente sea quitando lo de Hacienda y lo de la Seguridad Social, pero si nada más que a los que le montó la Ciudad Deportiva, ¿no? Que era la empresa de Isidoro García, ex futbolista del Cartagena hace muchos años. Ahora mismo no me acuerdo porque no lo tengo delante, pero se le debió un pastón. No sé si eran 6 meses de los contenedores, la empresa de contenedores que tenía allí puestos todos los contenedores, la oficina, los vestuarios de la Ciudad Deportiva. Y ahí había un pastón ya, no sé si eran 300.000 euros, que no se había pagado ningún mes. Como era de la casa, bueno, pues sí, estaba ahí esa pendiente. No sé, hay cosas raras porque, por ejemplo, también ha dicho que espera verse cuanto antes con Jimby. ¿Para qué? Según él, sus declaraciones es para que todos los equipos de Cartagena trabajemos juntos. Eso, Sí, pero... a lo mejor te lo puedes traducir, quiero hablar con Jimby para ver, porque él dice, nombra a Jimby Cartagena, ¿no? Pero claro, Jimby Cartagena todos sabemos quién es. Sí, porque le han preguntado por su presencia el otro día. Dice que es la primera vez que iba a Jimby, simplemente pues que fue a presentarse, le presentaron a la gente de Jimby y a ver. Sí, pero claro, ya te vas a entender. ¿Tú realmente quieres trabajar todos juntos o vas a decirle necesito pasta? Claro. Exactamente, porque no, es que, vamos a ver, lo del baloncesto, que si lo habéis visto, le ha preguntado. Sí, aparte, claro, eso es lo que te iba a decir ahora. Claro, estás hablando de que estás teniendo problemas, de que necesitas la ayuda de todos y claro, aquí viene una contradicción. Es decir, al CB Cartagena le vamos a ayudar en todo, no solo socialmente, sino también económicamente. No, pero vamos a ver, no es que, sí, no, tiene razón, le va a ayudar económicamente, pero es que ese es el acuerdo que se tenía con el grupo Duino Inversiones, con Paco Belmonte a la cabeza. Al CB Cartagena le ayudan económicamente. Además, no hay que esconderlo, siempre se ha dicho que le pagan los viajes, todos los viajes del CB con la estancia de hotel, eso lo paga el fútbol, lo pagaba el Fútbol Club Cartagena, lo pagaba el Duino Inversiones, ¿no? Ese fue el acuerdo que se llevó. Entiendo, sé de buena tinta, ¿no?, que se va a seguir a fecha de hoy. Ya no sé si los recortes de gastos que habla Alejandro Arribas, no sé si influirán de aquí a un mes o de aquí a 2 meses. No deberían cuando dicen que van a seguir con esa ayuda. Correcto, no, si yo doy por hecho que no. Y aparte, el bueno de Paco Prián le ha hecho esa pregunta directa, ¿no?, si iba a seguir con su convenio de colaboración, y él ha dicho que sí. Pero yo, no sé, me ha extrañado mucho, aparte le he dado para atrás a la rueda de prensa para volver a escuchar, cuando habla de Jimby. No sé qué relación quiere con el fútbol sala. No lo sé, pero bueno, escúchame, oye, siempre que haya una sinergia, siempre que haya un entendimiento entre todos, no sé, puede ser bueno, pero como tú has dicho, para mí me da la sensación de decir, oye, que no sé, quiero llevar Jimby otra vez. Dame algo, ¿no? Claro, no, que puede ser, porque y Miguel Ángel, a lo mejor no tan fuerte como él apostó en la época de Paco Belmonte, pero a lo mejor puede volver a apostar, llevar su publicidad en el Fútbol Club Cartagena, Miguel Ángel
todo lo que pueda hacer lo va a hacer. Claro, pero si es que él es un cartagenero, y como cartagenero no es lo mismo que estos que entran ahora el grupo arriba ni cuando entró Duino. Él va a pelear por su Jimby, pero si a él le dicen, oye, ¿quieres publicitarte? Yo sé que lo va a hacer. Quizá no tan fuerte como la otra vez, pero que lo va a hacer seguro. Jimby va a estar por Jimby, no, Miguel Ángel Jiménez por el Cartagena. La última de este tema, y analizamos en un par de minutos el partido, porque si no se nos va a ir el tiempo, pues nos podríamos tirar hablando toda la noche. No, claro, que si es que es la única conversación que hay en Cartagena. Claro, el plano deportivo esta semana no se ha hablado nada. Decía Víctor Alonso en declaración en la rueda de prensa que estaban hablando con Hacienda para regularizar la deuda, pagar a plazos, aunque iba a ser difícil. O sea, ya te estás deslizando de que lo mismo Hacienda no acepta ese plan de viabilidad. Ya lo ha dejado caer en la rueda de prensa porque han sido sus palabras, aunque está difícil. Es decir, o me pagas o plazos no hay. Y también decía que el club ya está sufriendo embargo de la Seguridad Social. Que no ha querido reconocer Víctor Alonso, y se lo ha dicho el amigo Salva, era que ya le han llegado cartas a los proveedores para que no paguen ninguna factura. Que se la manden todos a ella. Ninguna factura, o sea que Víctor Alonso, en una palabra, se ha hecho el longui, ¿no? Si lo sabe también te digo una cosa. Esos periodista, proveedores, y seguro que conoces alguno, saben exactamente la cantidad que el Cartagena le debe a la Seguridad Social. Porque cuando te llega en la carta te viene la cantidad. Claro. Necesitamos, o sea, tenemos que cobrar las Cartagenas tanto y usted páguenos a nosotros hasta que cubramos esa cantidad. ¿Qué te he dicho yo hace 3 minutos? Que entre hoy y mañana se sabrá toda la cantidad exacta otra vez, porque esa cantidad ya se sacó, quiero recordar, por allá por principio de octubre o noviembre, y se dijo, el Cartagena tiene de deuda tanto. Yo te la diré, mañana o pasado se sabrá, pero que embargos los hay, y los embargos son... Pero mira, te voy a decir una cosa, él ha dicho que va a estar difícil. No va a estar difícil, porque tú lo sabes por experiencia, me imagino que con otros, pues con el Real Murcia yo creo que también, al final Hacienda y la Seguridad Social lo que quieren es cash, lo que quieren es cobrar, ¿no? Entonces sí que van a pelear porque el calendario de pagos que tú hagas con ellos sea lo más beneficioso para ellos, pero aparece el club no cobrando un duro. Entonces al final tú tranquilo que se apañarán entre uno y otro. Por preguntarte del partido trampa que tiene... Una última cosa. Sí. Y por ahí sabéis cómo quería o qué quería hacer Duino, porque también le han preguntado varias veces y siempre se refería, no, es que cada uno queríamos hacer las cosas diferentes y enseguida vimos que no podía trabajar con ellos y cogí yo el 100%. No sé, es que, Diego, ¿tantas formas hay de llevar un club o es una lucha de egos o qué? Eso no lo vamos a saber nunca. No. Yo no lo sé. A lo mejor ha habido otro club en España, no de fútbol, de baloncesto, de balonmano, de fútbol sala, que haya tenido esta historia tan rara de va a entrar un grupo a coger el 50% de las acciones, o sea, Cortadone, creo que se llama así, el nuevo el grupo empresarial de los arriba, iba a entrar con Duino, mitad y mitad, o una cosa así, y el mismo día de la rueda de prensa sueltan que no, que lo cogen entero. Han sido cosas muy raras lo que sean. Sí, entonces, todo el proceso ha sido rarísimo, todo. No sabemos nada, porque todo lo que sepamos va a ser mentira. Ellos sabrán cómo se han repartido el pastel, no lo saben. Claro. Hablando ya, Antonio, de lo deportivo, que tenemos que dar paso a Víctor, que nos está esperando. Sí. Te decía, partido trampa, Cartagena-Ibiza, Cartagena con todo este movimiento de deudas, denuncias, nómina atrasada, compra nueva, nuevo dueño, todo esto. Recibe a un Ibiza, que es un equipo que está hecho o estaba hecho para estar en la parte alta, que está más bien por la parte baja. Claro, en esta situación, todo lo que no sea ganar para el Cartagena de lo deportivo se va a trasladar a lo no deportivo. Claro. Y al revés, todo se va a ir trasladando de uno a otro. Es decir, el Cartagena va a jugar durante toda esta semana, sobre todo los primeros meses, por 2 vías que como no vayan bien las 2 vías a la vez, cuidado.
y la vía deportiva puede tapar un poco la vía Exacto, institucional. por eso te digo. O sea que por eso te digo, bueno, el Ibiza, un equipo que estaba hecho para estar arriba, pero estamos a 7 puntos. No va a ser así porque va a ganar el domingo a las 12, pero imagínate que gana el Ibiza y a 4 puntos y ya se pone en mitad. Bueno, todavía queda mucho camino por recorrer. Está la competición muy, muy comprimida, pero partido trampa, como dices tú. Partido trampa. A mí Yo lo veo así. me huele mal el partido. No sé, me huele mal. Sí, sí. Igual que tenía Sí. claro, por ejemplo, que la semana pasada iba a ganar Cartagena. Tengo ahí no sé, me huele mal. Bueno, Pero ¿me bueno, oyes? ¿me oyes, Antonio? Sí. Te decía Hombre, que... yo, Dime. el Cartagena va con todo el equipo, menos Fran Vélez y el lesionado de larga duración Marco Carrascal. Si no hubiese habido este problema de las denuncias, ya tendríamos algún jugador, Sí. porque bueno, ya tenemos ahí a Jan Jules, el camerunés formado en el Rayo Vallecano y ex Albacete, creo, y ex Aris de Salónica, fichado, que está fichado, pero claro, no lo pueden presentar, ni puede todavía pertenecer al equipo, esperando a que podamos fichar y bueno, vamos a pasar este escollo que yo creo que el Cartagena debe y puede pelear por ganar el partido y llevarse los 3 puntos sí o sí, porque tiene que ser así, Sí. tiene que hacer bueno el empate, la media inglesa, como decía Javi Rey, pero poco más podemos hablar a nivel deportivo porque es que no se ha hablado nada. Nada. Si es que al final, por ejemplo, la primera piedra de toque de esta nueva propiedad es poder fichar en invierno. Es decir, Claro. si tú ese jugador que tienes fichado con alguno más que está cerrado a falta de, resulta que no los puedes fichar porque siguen las denuncias cuando se ha cerrado el mercado, pues ya tienes un gran problema ahí a llamar a la vuelta de la esquina porque nos quedan 15 días. Ahora, pero la campaña de abonados sí la han sacado antes de todo. Sí, pero claro, ahora entiendo más que no esperase. ¿Te acuerdas que te dije que arriba se esperaría la rueda de prensa? Ahora entiendo que no hayan esperado y lo hiciesen hace unos días porque necesitan el dinero cuanto antes. Y todo el dinero que entre es poco. Pero está muy parada, ¿eh? También te lo digo que está muy parada. O sea, la gente estaba esperando hoy para ver qué decían y al final tú sales de ahí y dices, pues si no han dicho nada. Sí, y lo poco que han dicho no ha sido bueno. Exactamente, entonces va a seguir igual la campaña de abonados. Otra cosa hubiese sido que, no sé, hubiese habido una sensación de más empuje por parte de la nueva directiva. De hecho, han dicho que la semana que viene habrá otra rueda de prensa a nivel deportivo, porque van a presentar al director deportivo, que al final no va a ser solo Javier Hernández, viene con otro chico. El delegado del club pasa a ser el jefe de la cantera, ¿vale? Y ahí hay una serie de cambios un poco... Sí, cambia el organigrama deportivo, cambia casi, quitando el primer equipo, quien dirige el primer equipo, mejor dicho, lo demás va a cambiar. Y se han quitado todos, exceptuando Joaquín Martínez, que todavía a fecha de hoy seguía, sí. Se los han quitado todos, a Javi Jaén, al de marketing, a Pecis, a todo el mundo, ¿eh? Todo el mundo. Entiendo que entrará gente nueva. Por cierto, siempre lo pronuncio mal. El Pecis. ¿Cómo? Pecis, para que lo pronuncies bien. Pérez Cisternes. Son las 2 primeras palabras de su apellido. P de perro y cis, Pecis. Ha tardado poco en encontrar acomodo porque salió de un lado con la maleta y se fue al otro lado del puerto. Pero creo que el mismo día, ¿sabes lo que te quiero decir? Dale 24 horas como máximo, pero vamos, el mismo día. Fue de un lado para otro. Y ese de Pozo Estrecho, que no es de la alberca. Ese de Pozo Estrecho. Que por cierto, el Real Murcia habrá publicado ya cartel, es el encargado de hacer la cartelería del Cartagena y tal, entre otras cosas. No sé ya si será suyo o no. Yo es que esta semana, por ejemplo, el cartel del Cartagena también lo he visto chulo y siguiendo la estética. A mí no me ha gustado. Bueno, te puede gustar más o menos, porque al final puedes pinchar alguna vez, pero yo creo que de momento ha seguido. No sé si han encontrado continuidad, si lo tenían ya hecho. Pero no han visto, alguien lo puso, vi que alguien puso un comentario jocoso
no se han dado cuenta, o sí, han puesto se acabó la fiesta, ¿no? Sí. Sí, con una bola de discoteca en lugar Como de se un llama balón. el partido político Sí, este, sí, ¿no? sí, 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 Ah, sí. es Eso verdad. sí, eso sí. Yo fue lo primero que pensé, digo, en cuanto al titular no es bueno, porque te vas a la política, y más como está la Claro. política hoy en día. Claro, pero claro, por pero eso- claro, por luego eso también te cuando digo. vi la bola de discoteca, no Sí. sé, no terminó de llamarme, la verdad. Con la No. bestialidad y la brutalidad de carteles que estaba haciendo Cartagena, se me quedó un poco corto, se me quedó un poco corto. El del Murcia fue Brutal, yo creo que uno de los brutal. mejores, ¿eh? Brutal, brutal. El del Murcia fue brutal, el del Murcia, aparte estalló la bomba, ¿no? Con toda la gente ahí opinando, Sí. mal o bien, pero Sí, sé que estalló al la final bomba. eso es que está bien. El cartel Claro. estará mejor o peor, pero si estalla todo, es que has hecho tu trabajo. Claro, no, pero que es un crack. Habéis hecho un fichaje de 100, ¿eh? Habéis hecho un fichaje perfecto. El chaval es un experto en todo eso. Bueno, Antonio, a ver cómo pasa el fin de semana y esperaremos el tema de la rueda de prensa también de la semana que viene, a ver cómo va todo. Y sobre todo que ganemos al Ibiza. Sí, eso es lo más importante para que todo se vaya Y calmando. al Melilla, Sí, también. Ahí cruzo los dedos ya, ¿eh? Ahí sí ya, que sí. Es el partido de los partidos. Si no ganamos a Melilla, se acaba. Está la cosa jodida, sí. Está la cosa Pero jodida. vamos a ganar a Melilla, ya te lo digo yo. Bueno, Antonio, que vaya bien el Venga. fin de semana. Igualmente. Mira que la cosa está mal en el fútbol, pero por favor que si tiene que ganar uno sea el baloncesto. Que Sí, hace no. hace está mucha falta. clarísimo. Hace Vamos, mucha falta. Ya te lo digo yo. Firmo ya donde haya que firmar. Un abrazo, amigo. Un abrazo, chavales. Hasta luego. Abrazo. Adiós. Terminada la actualidad del Cartagena, nos vamos rápidamente a hablar de la actualidad del Real Murcia. Para ello vamos a llamar a nuestro amigo y colaborador Víctor, que lo vamos a pillar en carretera, si no me equivoco, para que nos hable de este partido del Real Murcia del domingo para cerrar la jornada contra el Hércules a las 6 de la tarde. Para que hable también del fichaje ya publicado por el Real Murcia. le gusta. Mañana veremos si entra en convocatoria o no. Si puede entrar, si no puede entrar, lo iremos viendo. Sí, les tenemos que preguntar también, que nos decía Claudio, que cómo vemos al Hércules, a priori Sí, peligroso, y si hay algún jugador especial al que haya que marcar. Y por cerrar, también por YouTube nos había comentado antes Roberto, arriba se está ahí a dedo, detrás hay gente más fuerte. Mi duda es si Belmonte se habrá ido al 100%. Sí, Entonces, sí. lo que hablábamos es que todavía va a colear No, Belmonte- días, Belmonte- semanas. El Belmonte no se ha ido al 100%, se ha ido al 1000%. O sea, no. Con Belmonte no sería viable el Cartagena. O sea, está más que Pues el demostrado. primer paso al menos estaría dado. Creo que ya tenemos a Víctor al otro lado. Vamos a saludarle. Víctor, buenas noches. Me has dicho que sí, que lo teníamos. No, a ti te estoy viendo, no sé, Alejandro. Bueno, como entonces tampoco tendremos las declaraciones porque está ahí Alejandro liado. No sé si decirte hay que ganar, pero estaría bien ganar. Estaría bien. ¿No tenemos las declaraciones de Colunga? Sí, pero no creo que le pueda dar si está llamando. Sí, no, creo que no tiene nada que ver. ¿Podemos escuchar a Adrián Colunga, Alejandro? Víctor lo tengo ya, ¿no? Víctor, buenas noches. Sí, estamos aquí. Buenas noches. No os pongáis nerviosos que estoy hablando con Alejandro. Tranquilo. Bueno, lo primero de nada, vamos a contestar a Claudio Barao, que nos decía que si veíamos al Hércules un rival fuerte y en qué jugador del Hércules deberíamos de fijar la atención si solo es uno. ¿Eso es para mí? Sí, para ti. Sí, el Hércules tiene buen equipo. Lo que pasa es que al final le ha pasado como al Murcia, que empezó un poco mejor que nosotros y el cambio de entrenador, claro, es que los números de Adrián Colunga dejan mal a cualquier entrenador. Es algo que no tiene nombre lo que está haciendo Colunga, pero sí que están ahí en una dinámica un poco lo que está siendo el grupo. Ganas 2 partidos, luego empata uno y pierde y te vuelve a complicar, pero sí que tiene buen equipo. Hay algún jugador que el Real Murcia va a prestar más atención. Hombre, a mí Sol de Villa me gusta mucho. Creo que es el jugador que más me gusta
Pero bueno, hay que ver también cómo vienen ellos. Tampoco es que yo lo haya seguido demasiado. Sé que Carlos Rojas está ahí siempre en debate. Estaba en debate aquí en Murcia y allí en Alicante no ha sido menos. Yo, vamos, os estaba escuchando en la radio y solo os puedo decir que lo que hemos cambiado, macho, porque estas conversaciones que has tenido con Antonio era lo que desde luego. teníamos nosotros hace unos años y qué tranquilidad tenemos ahora. Desde luego, desde luego. Por cierto, no tiene nada que ver ahora mismo con el Murcia directamente, sí indirectamente, porque ha traído mucha polémica y la va a seguir trayendo. El Europa ha pedido el aplazamiento del primer Sí. partido en su nuevo estadio. Quiere quedarse en el viejo. Recordemos que la gran diferencia es que en el viejo, aparte de ser más pequeñito, es en césped artificial, el nuevo sería en césped natural. No sería lógico que le concedan ese aplazamiento porque no quieren jugar en el campo nuevo. No, además es que lo han dado hasta el 7 de febrero. Lo han pedido hasta el 7 de febrero porque dicen que el césped está mal, no lo sé. Son cosas que no tienen mucho sentido. No creo que esté el césped peor que el césped artificial, la verdad. A ver Sobre todo también cómo lo tenemos partiendo nosotros. de la base de que ellos ya sabían desde el momento en el que ascienden Sí. que estaban jugando en un campo que no era legal para la categoría. Y más partiendo de la base de lo que la federación le hizo a Unionistas. Porque Unionistas tuvo que hacer un crowdfunding de estos que ellos hicieron 300 o 400 mil euros y tuvieron que cambiar el césped entero. Entonces yo no entendería que le hicieran ese favor, digamos. No, porque es verdad que por las circunstancias que no podían poner césped en su campo, le dieron esta moratoria. Pero si han Claro. tenido pues desde junio, julio que se supo, hasta enero, han tenido tiempo de plantar y replantar el césped en el nuevo campo. Claro, la gente que entienda que encima es que el rival de ese partido es el Atlético de Madrid B. Que es, hoy en día es un rival súper directo para ellos. O sea que, en fin, a ver cómo sale. Para ellos y para nosotros. Sí, por eso digo que no todos. tiene que ver con el Murcia directamente, pero indirectamente también le va a afectar lo que pase aquí. O sea, Sí, no, es que el que al final no es lo mismo ir a jugártela allí a ese campo con las circunstancias y los condicionantes que tiene que jugarla en un campo, digamos, que es más habitual para todo lo demás. Es como si el Murcia se llevara un partido a la universidad, que no tiene ningún tipo de sentido. no, ninguno. O que esté jugando en la universidad y sepa desde hace 5 meses que tal día ya tiene que jugar en Nueva Condomina. No, es que no planta bien el césped. No, pero es que ya no es eso. Es que el Europa debería de haber empezado en un campo de césped natural Sí. y con 2.000 o 3.000 asientos en la grada, que eso ya no sé cuánto tiene ese estadio, pero sobre todo lo del césped natural. O sea, Sí. es que Es que hay mucha llevas desde la diferencia. jornada 1 está jugando en un campo, digamos, no legal para la categoría. Están jugando con otras reglas. Exacto, Eso que se esa es lee, la cosa. que si el Barcelona estaba Monjuic y no podía, no sé qué, pues también pasa en Primera Federación, pero tiene Correcto. menos eco. Víctor, yo sé de tu gusto y sé tu pensamiento. Háblanos de Joel Jorquera. A mí es un chaval que me gusta bastante y que ya estuvo interesado el Murcia en él. Un extremo que creo que no hacía falta, podía jugar por los dos perfiles, aunque por donde más ha jugado es por la banda izquierda. Creo que viene competencia ahí para Bustos, creo que nos puede dar también versatilidad en banda derecha, aunque no se siente, digamos, tan cómodo como en banda izquierda, pero ya te da esa posibilidad de sí que jugar con un extremo derecho de verdad, con un extremo derecho no, digamos, puro, porque le gusta más la izquierda, pero sí que puede desempeñarse ahí. Y a mí me gusta bastante. Yo del Eldense en segunda creo que fue lo más destacado hasta que se fue en enero. Por algo se va en enero, vamos a ver, no es que se va porque es que de repente a los portugueses se han emperrado en él. Me parece un fichaje interesante. No sé si en rueda de prensa se ha dicho si hay ascenso, hay compra obligatoria o no, porque la verdad es que no me ha dado tiempo a verla. No he podido escuchar yo tampoco. Pero no me extrañaría, y siendo un jugador de 25 26 años es un jugador muy aprovechable porque el año que pasado estuvo en segunda y tuvo un desempeño bastante interesante. Aparte, también te libera un poquito a Bustos, que ya lo hemos visto en banda derecha esta temporada. Claro, y al final
Es competencia porque, bueno, ahí ahora mismo llevamos 2 partidos con Cristo de extremo, que para mi gusto no lo está haciendo mal, no lo está haciendo nada mal. Y a ver un poco pues en qué condiciones viene. Yo creo que puede incluso jugar algunos minutos en el partido del domingo, porque la ficha es la de Cadorini, es más, el número es el de Cadorini, que es el 19, con el que se queda. Y a ver qué es lo que pasa. Y a la espera también, esto hace la espera tarde o temprano, más bien temprano que tarde, de Ceca. Pecas, la ficha de Sabeljic, porque a mí me extraña que la ficha de Sabeljic todavía no se haya utilizado. La verdad es que me sigue sorprendiendo. Sí, Porque sorprende bastante, sí. Que ya se sabe desde hace tiempo. Ceca, ahí lo que salió esta semana de Salk, que a mí me parece que es un jugador muy aprovechable. Está y que... desmentido, no por el club y por él, pero creo que fue las 7 después de hablar con... Sí, es verdad. Pero bueno, sabes tú que los desmentidos a veces... Sí, es la primera piedra, ¿no? Para que suceda. Sí, puede ser un tira y afloja, que para ver si te aprieto yo un poco y tú me quitas y yo te doy... Pero bueno, que sea lo que sea, yo creo que es un jugador, para lo poquito que lo hemos visto, bastante aprovechable. Me extraña porque Adrián confió en él el otro día que volvía de la lesión, con lo cual... Y no jugó unos malos minutos, y no es jugando en su sitio, porque lo puso en el extremo derecho. Creo que no lo hemos visto realmente en su posición en la que pueda hacer más daño, porque al final ha jugado más de extremo izquierdo, extremo derecho, y yo creo que ahí de media punta, segundo punta, puede ser un jugador interesante. Su al final partido previo, Víctor, a la lesión, que fue Salk-Ekaín, la dupla de ataque, se entendieron a las mil maravillas. A las mil maravillas. Pero a las mil maravillas. Creo que puede ser ese tipo de jugador que a lo mejor te faltaba el año pasado, que tiene experiencia, que no le va a temblar la bota porque esté jugándote un playoff de ascenso, porque tiene una experiencia de equipos importantes y de jugarse cosas importantes. Entonces, bueno, veremos qué es lo que pasa con él, pero a mí me extrañaría. Ceca sí que parece más claro que pueda salir, porque esta semana en redes sociales parece que se quitó... Sí, cambió la foto. Lo que tenía las fotos del Murcia y demás. Entonces, bueno, parece que esa puede ser cuestión de tiempo. Dice Roberto Ramallo, dice... Porque el Real Murcia ha anunciado hace unas horas que estamos a 5.000 entradas del todo vendido para el partido del domingo. Bien. A ver, contando que todos los abonados fueran al campo. Sí, bueno, son las entradas que hay a la venta estarían vendidas. Al final, cuando es un todo un sold out, como se suele decir, es eso, que las entradas que hay a la venta ya no están. Ya que luego vayan los abonados todos o no, es otra cosa. Sí, no, pero la verdad es que la ilusión se está trasladando. Hay mucha gente que ese partido contra el Cádiz ya lo sumó, el otro partido contra el Betis también lo ha sumado, y el tema de la racha que lleva Adrián es que te llama la atención, porque por muy poco o mucho que escuches de noticias de la región o algún amigo que tenga o amiga que va al Murcia y tal, es que claro, yo tengo un compañero de trabajo que es de Elche, y al principio me preguntaba, y cuando los 7 puntos en 9 jornadas me decía, pero ¿cómo es posible, tal y cual? Y ahí estuvo 2 o 3 semanas que no me preguntó, y fue esa jornada en las que Colunga cogió el equipo y demás, y se lo dijeron los chavales, y me vino a preguntar y dice, pero muchacho, ¿qué ha pasado? Digo, sí, que es una locura lo que está pasando, y al final, pues el boca a boca está haciendo que la gente se anime y vuelva al campo. El del Betis hizo mucho, porque no es lo mismo que el Betis te elimine ganándote 0-4 a que tú des una muy buena imagen, como viste, que la gente ahí dijo, esto parece otra cosa distinta a lo que hemos ese visto partido todo del el año. Betis, lo más positivo que veo, lógicamente, como tú dices, ¿no? Que te vas dando la cara hasta el final, porque el 0-2 llega ya porque te pillan a la contra a última hora, porque quieres empatar el partido, que eso habla muy bien del equipo inferior, en este caso el Murcia. Pero es que la gente se queda con la primera parte, en la que el resumen de todo el mundo es que Murcia en la primera parte le perdonó la vida al Betis. Exacto. Y que al final lo que tú dices, que el Murcia en la segunda parte es cierto que no hace tanto, pero tiene sus 2 ocasiones, no son súper claras, de poder empatarlo, y al final pues eso, te hacen el 0-2, vale, pero te vas dando la cara, y tú ves que el día del Sabadell
pierde el partido, pero aún así tiene ocasiones y acaba dando la cara. El día del Europa, los primeros 40 minutos son escandalosos, porque ese 3-0 son escandalosos. El otro día el partido contra el sanluqueño, que es el típico partido que el Murcia pierde de toda la vida, porque lo pierde de toda la vida, y el equipo saca la raza y en la segunda parte hace una muy buena segunda parte, y al final eso va llamando el decir, joder, es que el Murcia lo que está cambiando, lo que está haciendo, lo que tal, es otro partido para enganchar a mucha gente, es otro partido muy importante por lo que supone de meterle más puntos al Hércules, de seguir ahí arriba, de meter presión. Creo que se están dando todos los condicionantes para que tengamos un final de temporada con mucha gente en el campo animando y siendo importante el aficionado de ganar partidos también, y cuando el equipo lo pase mal estar ahí apretando como el día del Sabadell. Aparte es que es verdad que tú ves al equipo de Colunga, es que al final tampoco te aburres viendo a Real Murcia jugar. Ves que hay una idea, ves que hay un estilo, ves que quiere jugar al fútbol. A veces le puede salir mejor, le puede salir peor, pero ellos quieren jugar al fútbol, quieren tocar el balón, quieren triangular, quieren entrar por banda, quieren hacer pases interiores. Es que ya vas a ver al Murcia con un algo, digamos, ¿no? Porque encima también da la sensación, claro, te viene en Europa, es que si quitas ese partido del Sabadell, te viene en Europa, que te viene en la parte alta, y ganas con una suficiencia y una autoridad que no es normal para ser un equipo de tu liga en esa altura. O la semana pasada, que como tú dices, un partido que normalmente el Real Murcia, si no hubiese perdido, como mucho empata y gracias, y lo gana con cierta solvencia, ¿no? No cómodo, porque no vas a ganar cómodo en ningún momento, pero con una actitud, con un juego, con, como digo, una cierta solvencia de... Tú estabas viendo el partido y decías, en cualquier momento marca el Murcia. Sí, sobre todo, yo no me canso de decirlo, y tú y yo lo hablamos muchas veces por privado. Llama mucho la atención que el equipo de Adrián Colunga se parezca más a lo que quería Joseba Echeverría que el del propio Joseba Echeverría. Yo es que lo veo y digo, es que parece que es la idea total de lo que quería Echeverría. Es que es una cosa, Echeverría, es que es una cosa que a mí me parece, dentro de luego los matices que le da cada entrenador, pero es algo increíble. Yo creo que en eso Adrián ha sido muy inteligente, sabiendo aprovechar las cosas que el equipo hacía bien con Joseba y dándole su toque de calidad, recuperando jugadores, porque había jugadores que tú y yo lo hemos hablado muchas veces. O sea, anímicamente y psicológicamente ha recuperado una barbaridad. Que Joseba no le había hecho ningún favor. Y si salió ayer, me parece que fue, y él mismo lo dijo, que está volviendo a encontrarse muy bien. De hecho, su frase destacada fue: hacía muchísimo tiempo que yo no me encontraba tan bien como ahora. Claro, y también le ha beneficiado, entre comillas, la lesión de Mollita, porque lo ha hecho estar más tranquilo de saber que no que iba a jugar sí o sí, pero que parte importante de la responsabilidad pasaba por él y que tenía que dar un paso adelante. Creo que ha recuperado a Bustos, más allá de que físicamente tiene alguna molestia. Lo de Jorge Mier no tiene ningún sentido para mí, porque lo de Jorge Mier, la temporada que está haciendo es escandalosa. Yo creo que lo ponen de delantero y a esta altura llevaría 10 goles, porque es que da igual lo que haga, porque está jugando bien en todos sitios. Gazzaniga, que tuvo ahí su principio dubitativo, el otro día te salva el 1-1. El ambiente de los jugadores se les ve de otra forma. Tú y yo lo hemos hablado muchas veces, que él siempre empieza las ruedas de prensa diciendo el compromiso de estos jugadores. Yo estoy contentísimo. Han entrenado espectacular. Exacto. Entonces yo creo que eso ha hecho. Al final, como también tú sabes como entrenador, construir desde la victoria es mucho más fácil, y se ha dado la circunstancia de que ha ganado bastante y eso te ha ayudado mucho. Entonces, pues bueno. De hecho, yo, del partido de la semana pasada, no es que no recuerdo si fue con Diego, contigo o incluso con los dos, que os he dicho a alguno, por lo menos a uno de los dos, que me quedó con la imagen de cuando acaba el partido. Sí, a mí. Ecaín, que es Ecaín, que no es un chaval de 20 años, Ecaín, que es un jugador que tiene una edad, un recorrido, una experiencia, sale corriendo con sus plumas a darle un abrazo, pero un abrazo sentido de verdad, no un abrazo de que, bueno, pasaba por aquí y te da la mano, no. Salió a colgarse del cuello de Flaccus, dándole la enhorabuena, riéndose, gastándole una broma, que es el jugador que le sustituye a él. Quiero decir, te da un ejemplo de que ese vestuario está muy, muy unido.
Sí, y al final tú hablaste con Jorge Mier y él te dijo, que a nosotros también nos lo dijo, que con quien mejor se llevaba era con David Vicente. Quiero decir, que se ve Sí. que hay sinergia en ese vestuario, lo que siempre hemos hablado de al final tener una base grande de jugadores que hayan estado el año pasado, porque ya se conocen, porque es más sencillo, porque al final, si tú sabes, el año pasado se hablaba también, el vestuario era muy sano, muy bueno. Si tú has mantenido una parte importante de ese vestuario, pues el vestuario sigue siendo bueno. Claro. Vamos a ver, y le ha ido metiendo piezas. Al final, para un jugador como Palmer, por ejemplo, es más fácil llegar este año, que ya tiene el año pasado, y conociendo a los jugadores, a los compañeros, que ya los conoce un año, Gazzaniga, Alberto, Mier, Vicente, que te pone a ver, y al final eso es lo que siempre hemos hablado, de intentar mantener una base que te haga fuerte, porque al final con 17, 18 jugadores, cuando esos jugadores van a hacer esas sinergias, te estás plantando en febrero o marzo. Ahora ya las tienes. Y al final, pues bueno, yo le doy mucho valor a Adrián lo que está haciendo. Yo me retumba una frase que él dijo en el podcast de Offsider. Dijo que si él tenía una plantilla que valía 1 millón y cuando él se va sigue valiendo 1 millón, es que en algo ha fallado. Y es que tú te pones a ver los jugadores ahora del Real Murcia, en verano tenían un valor, por las 9 primeras jornadas su valor pues había descendido, pero es que estas 9 jornadas Sí. el valor de muchos jugadores, o sea, ha vuelto a ascender de una forma muy, muy, muy interesante. Y bueno, y luego para mí es muy culpable de que Héctor esté, bueno, pues llamando puertas de muchos equipos, y gracias que lo hemos renovado hasta 2029. Aparte, bueno, el tema, por ejemplo, de vestuario, el caso de Palmer en un vestuario que no está unido o que está roto, cuando viene el cambio en la primera parte con aquella bronca incluida, que además se vio y se grabó y salió en las redes y todo. Y aquí no ha vuelto a pasar nada. Y Palmer ha tenido que salir a jugar y ha jugado sin problema ninguno. Claro, si al final es que es cierto que a mí no me gustó mucho la reacción quizá de Adrián en ese partido, en el descanso, de esos aspavientos que hizo con Joao, pero bueno, es que luego lo ha vuelto a poner. Te quiero decir, no se le caen los anillos y ha sido titular, no es que le ha dado 15 minutos y demás, pero bueno, que lo dijo el otro día Cristo, no me acuerdo ahora mismo dónde, creo que fue con Victorio de Aro, que el entrenador va cambiando cosas y los jugadores saben que tienen que estar preparados, porque en cualquier momento les toca ser titular o salir de banquillo, y tienen que dar el 200%, porque si no, el compañero le pasa por la derecha y sin darse cuenta. Sí. Hablando de todo esto, viene un Real Murcia Hércules, domingo a las 6, desde las 5:30 aquí en Metropolitan Radio. No sé si te veré en el estadio o no, sabes que ahí estamos para lo que necesites. ¿Tú qué esperas de ese partido? No te voy a preguntar por el 11 de Adrián, porque eso no... Eso es imposible. Eso es imposible. Bueno, espero un partido bastante chulo, como son los Hércules Murcia, y yo creo que el Murcia, jugando como está jugando y teniendo las cosas tan claras como las tiene, no te digo que va a ganar fácil, porque no le gana fácil a nadie, pero es que es verdad que lo has dicho tú, es que venía la Europa, que venía bien, que venía importante, y es que le pasas por encima en esos 40 minutos de manera impresionante. Entonces, creo que para beneficio nuestro, el equipo se está sintiendo súper cómodo en casa con Adrián, porque veníamos de unos añicos que en casa nada más que salíamos cabreados del campo, y ojalá se dé bien, porque sería dar un golpe encima de la mesa, sería sacarle, yo creo que 5 puntos, si no recuerdo mal, porque ahora mismo le sacas 2 o 3, meter ahí una distancia con ellos, y la verdad que sería interesante. Ellos tienen 25 y nosotros 29, le sacaría 7, o sea, sería meterle una buena distancia. El Hércules por posición, estando todo tan apretado, ahora creo que está más cerca del descenso que del playoff, por ejemplo. Sí, por el empate del Villarreal B, que se está metiendo ahí arriba, sí, pero bueno, pensando en lo que digo,
Ellos han perdido 7 partidos fuera de casa ahora mismo, que lo estoy viendo. Bueno, pues están de aquella manera, son un equipo peligroso, saben cómo van a venir a jugar aquí, y a ver qué se nos plantea, porque yo confío bastante en Adrián, y en lo que pueda hacer, y a ver qué nos sale. Ya has dicho que esperas o que piensas que quizá el nuevo fichaje pueda tener unos minutos. Ya sabemos que Palmer y Sekou tienen un dorsal del primer equipo. Sí. Unos dorsales ambos raros para los dos. No es lo que había. No, pero quizás si le dan la vuelta es más coherente, ¿no? Sí, yo creo que hubiera sido más coherente, pero bueno, quizá uno de los dos ha elegido antes que el otro y entonces le ha tocado quedarse con el otro. Me da la impresión de que han entrado al sorteo. Puede ser. Porque si no, si han elegido Palmer, que tiene más veteranía o más en el vestuario de la Murcia. Lo normal es que el jugador que lleva más tiempo siempre suele ser el que elige el dorsal. Entonces puede ser que haya sido lo que tú dices, que sea sorteo. A ver si fue con vosotros. Que dijo que le gustaba el 21. Dijo que le gustaba el 21, sí. Entonces, por eso me ha extrañado todo aún más, ¿no? Es decir, le gustaba el 21, está libre, puede elegir primero, no lo tiene, algo ha fallado. Pero bueno, a ver lo que pasa. Algo ha pasado ahí, sí. A ver lo que pasa el domingo, Víctor, que lo disfrutemos. Yo tengo la pedrada de que hay un Barça-Madrid a las 8 y vamos a salir sin cola, porque también el Real Murcia se va a juntar de que va a ir ganando más o menos cómodo en los últimos 5 o 10 minutos. Y habrá gente que salga corriendo a ver ese Madrid-Barça. Yo te lo firmo a fuego, ya lo sabes, sí, que yo te lo firmo a fuego. Sobre todo que la gente se vaya un poco antes, ¿no? Hombre, si es porque vamos ganando, sí, que también hay mucha gente que se va si vamos perdiendo, ya lo sabes. Sí, eso sí. Pero es que es un partido, es un clásico, porque a mí me dicen que contra el Cartagena es un derbi, que sí, pero nosotros que hemos visto fútbol de segunda y tal, para mí los Murcia Hércules o los Murcia Elche son muy especiales. Al final, claro, son... Quizá históricamente sea Elche Hércules, ¿no? En cuanto a rivalidad, y no Hércules Elche, pero bueno, es lo que toca. Ahora mismo toca vivir esto aquí en esta categoría y ya está. Es verdad que no es un derbi, como explícitamente dice la palabra derbi. Pero bueno, también lo podemos disfrazar como un derbi del sur o algo así. Un derbi del Mediterráneo o algo así. Al final eran los dos equipos más del sur, del este, que se enfrentaban en categorías profesionales. Entonces, por ahí es por lo que tiene esa idiosincrasia. Ellos nos dicen a nosotros que no sabemos hablar, nosotros les decimos a ellos que tal, pues bueno, lo de siempre. El pique sano, que te ríe y que al final, cuando termina el partido, pues que dentro de la normalidad, pues que todos nos vayamos a casa tranquilamente. Además, que hablando de ese Madrid-Barça, que si un Madrid-Barça es un derbi, porque era un derbi hasta hace unos años que se convirtió en un clásico, pues esto es un derbi y ya está. Exacto. Víctor, muchísimas gracias. A vosotros, que terminéis bien el programa. Un abrazo enorme, muchas gracias. Un abrazo, chao. Nos vamos a publicidad y ahí venimos a analizar la segunda y tercera federación y nos metemos ya con futsal y básquet. Metropolitan Radio, Región de Murcia. El valor de ser como tú. En Restaurante El Pedrusco llevamos 42 años cuidando la tradición y ofreciendo cocina tradicional de la mejor calidad. Disfruta de nuestras carnes a la brasa, como la famosa chuleta de vaca gallega con sabor auténtico y carácter. Ven a vivir una experiencia única en un ambiente familiar a solo 8 minutos de Murcia capital, en Cañada Hermosa. Restaurante El Pedrusco. Tradición, sabor y pasión por la buena carne. Teléfono 968 80 23 70. En 833 Solar diseñamos y fabricamos estructuras para paneles solares con aluminio anodizado, el único que garantiza la no corrosión. Por eso te damos 25 años de garantía. Instalador, no te la juegues y garantiza tu trabajo durante 25 años con 833 Solar. Disponemos de soporte técnico para instaladores profesionales y nos puedes encontrar en tu distribuidor habitual de material eléctrico. Visita 833solar.com. 833 Solar, nuestro compromiso, ofrecerte la mejor calidad.
Atención, amantes de la buena comida. Tenéis que venir a Cervecería Antonio, vuestro destino favorito en Alcantarilla, en Plaza San Francisco. Disfruta todos los días del mejor pulpo al horno, un sinfín de tapas con elaboración casera y ponle el broche final con nuestros montaditos en pan de cristal, una buena carne o una deliciosa paella. Todo ello acompañado del mejor trato de nuestro equipo. Elige tu mesa en nuestra espectacular terraza o acogedor interior. Y no esperes más, reserva en nuestra web cerveceriaantonio.es y ven a disfrutar. Seguro que repites. Metropolitan Radio, Región de Murcia. El valor de ser como tú. La prórroga. Aquí seguimos en la prórroga cuando son las 8:01. Tenemos unos 4 minutos y medio para analizar segunda y tercera federación. Si es un poquito más no pasa nada, que tenemos a Antonio Vicente esperándonos para hablar de futsal. Nos vamos a segunda federación grupo cuarto, cuando ahí lo curioso, Diego, es que toda la jornada se juega el domingo. Sí, pero no es lo normal. No. En fin, esto que era lo normal es lo que ahora llama la atención. Tampoco es normal que 5 partidos de los 9 se jueguen a las 12 de la mañana. Pero también es lo normal porque ya hace fresco y mejor de día. Sí, visto así, sí. Y ahorras en luz. El domingo a las 12, Estepona Deportiva Minera, Almería B Jerez Club Deportivo, Melilla Yeclano, Puente Genil Lorca Deportiva, y a las 12:30, Antoniano UCAM Murcia. Por la tarde, a las 5, esa sí es la hora típica del fútbol, domingo a las 5 de la tarde. El Extremadura Real Jaén, a las 5 también Jerez Deportivo La Unión, y a las 6 para cerrar la jornada el Málaga B Recreativo de Huelva. Aquí, Diego, el UCAM a recuperarse de esa derrota contra UCAM, el Águilas a recuperarse de esa derrota contra UCAM, el UCAM que visita un campo algo más complicado, pero hacer buena esa victoria frente al que es el líder de la categoría. Y bueno, el Lorca que debería de sumar los 3 puntos, a mi modo de ver, ahora me dices cómo lo ves tú, el Estepona Deportiva Minera y el Yeclano, que a ver si empieza a rascar cosas positivas también después del cambio de míster y todo, que bueno, al final los tenemos a todos entre los 9 primeros, el Yeclano sexto ahí a punto de entrar en playoff. ¿Qué esperas tú de estos partidos de los equipos murcianos? Sí, al final que todos sumen, pero a ver quién gana, porque el Águilas debe ganar, o si no ya seguro que se le escapa el liderato. Recordemos que sigue de líder, pero lleva una derrota y un empate, y hace unas jornadas también tuvo otro empate, entonces es que lleva prácticamente la mitad de puntos de los últimos 5 partidos, pero ahí ha aguantado como líder. Sí, pues lleva de los últimos 15, te lo voy a decir, lleva donde tengo al Águila, lleva 5 de 15. Claro. Y con 4 goles a favor y 2 en contra. También es raro que solo habiendo recibido 2 goles lleve solo 5 puntos. Pero lleva 2 victorias, creo, alguno más debe llevar. Lleva 4 goles a favor y 2 en contra en los últimos 5. Luego el UCAM, pues él sí lleva una buena racha. Y a seguir ahí sin bajar el pistón, y el liderato ya vendrá. Y si no, pues en la vuelta cuando se enfrente al líder los pillarán. El partido que me da miedo quizás es el de la Minera, que está en una buena racha, juega contra un equipo en descenso, pero claro, juega contra un equipo que también viene de ganar y de empatar. Y parece que quiere salir de ese descenso después de la racha malísima que llevaba el Estepona. Y el Puente Genil, pues al principio siempre lo comentábamos por arriba, ya está en descenso, rival peligroso, porque aunque está en descenso, seguramente en los últimos partidos lleve más puntos que el Águila. Que por cierto, he cometido un error porque he mirado la columna al revés. En 5 partidos, en los últimos 5, lleva 8 puntos el Águila. Vale, eso sí, me salían 2 victorias y digo, ya mínimo son 6. Pero sí, la mitad, 8 de 15. Entonces, por eso te digo que en principio veo a todos puntuando, pero a ver quién gana. Quizás el que más complicado lo pueda tener es el Yeclano, porque va a Melilla
y por mal que vaya el Melilla, es que no es el tiempo que lleva sin perder, porque veo aquí para variar muchísimos empates en los últimos 5 partidos. El Melilla lleva las últimas derrotas, fue el año pasado, el 7 de diciembre. Claro, no, lleva... 7 de diciembre ganó, perdón. El 7 de diciembre ganó. Ese fue el último partido que ganó. El último partido que perdió fue en Lorca. En Correcto. Lorca el 23 de noviembre. Claro, entonces ya le toca perder o ya le toca ganar. Entonces cuidado que no pague empatar ya no. Que no pague el Yeclano los platos rotos. Pero bueno, yo todo lo que sea, ahora mismo tenemos 3 de 5, pues la semana que viene a por los 4 de 5. Y si no, a mantener mínimo estos 3. Y Miner y Yeclano ahí apretando que se consoliden en este top 10 o top 8. A ver cómo se da este grupo cuarto de la segunda federación. En cuanto al grupo 13, los partidos de la jornada 17, el sábado solo hay uno, a las 4 de la tarde el Santa Cruz Cartagena B. Y nos pasamos al domingo para las 11:30, Santomera Olímpico Totana, a las 12 el Palmar Minerva, también a las 12 Caravaca Balazul, 12:15 para el Molinense el Real Murcia Imperial, a las 4 de la tarde UCAM B Águilas B, también a las 4 el Deportivo Marítimo Yeclano B, 4:30 Mazarrón Pulpileño y a las 5 el que suele cerrar últimamente la jornada, el Cieza Muleño, un Cieza líder que recibe a un Muleño que debería ser una victoria más o menos clara. Creo, por lo menos para mi modo de ver, que el partido de la jornada es ese Molinense Imperial, Molinense cuarto, el Imperial segundo. Diego, le separan 3 puntos y además los dos van con un partido menos. Sí, de hecho el Imperial y entiendo que el Molinense también, creo que tienen semana de 3 partidos. Así que semana clave para el Imperial si quiere mantener esa segunda posición. Iba a decir asaltar el liderato, aunque tenga un partido menos, no le da. Ponerse a un partidito si el Cieza pincha. Porque el Cieza sería el típico partido que Roberto nos diría, cuidado, que no tengamos el día tonto en Cieza. Sí, pero bueno, Roberto que nos está escuchando, Roberto es que es muy cagado. Con todas estas cosas es muy cagado. Y bueno, el Molinense es que hablábamos antes de las rachas en segunda federación. Tampoco me sale aquí ninguna derrota en los últimos 5 partidos. Lleva 11 puntos en los últimos 15. Correcto, 2 empates y 3 victorias. Entonces sí, es el partidazo de la jornada sin duda. A ver cómo viene todo esto, que nuestro fútbol está sano, está dando una buena imagen. Y bueno, ahí está el Cieza intentando romper. Parece que el único que le puede seguir el ritmo es el Imperial, siempre y cuando, por supuesto, gane esta semana Molinense y gane el partido que tiene atrasado. Sí, estaría a un punto de ellos, pero es que da la sensación de que si cogen esa racha se pueden ir los dos para jugarse el primer puesto y ya veremos lo que pasa con el resto. Sí, que por cierto, esta semana sí que juega el Imperial, pero el Molinense juega en un par de semanitas entre semana. Que no sé muy bien por qué, porque da la casualidad que en la misma jornada, la 14, no sé por qué han separado, lo mismo por disponibilidad de campos o cualquier cosa. Que sería, estamos en la 17, dices que es la 13, la 14, sí. Hace 3. Sí, pero que no sé por qué el Imperial juega la 14 atrasada esta semana en la universidad contra el Caravaca y el Molinense viaja a Pulpí, pero dentro de un par de miércoles. Siendo la misma jornada que se aplazó el mismo día, no entiendo por qué, pero bueno, disponibilidades entiendo. Y sí, es que hay que ver tanto cómo queda el liderato, si el Cieza coge velocidad de crucero y si se puede llevar al Imperial o a alguien, y lo que comentábamos también el otro día con Gaby, si hay otro pelotón de 8 o 10 equipos que son los que van a estar ahí en playoff, si queda abierta la 5ª posición, la 4ª, y a ver hasta dónde está el corte. Igual que en el resto de divisiones, está acabando la primera vuelta, ya empiezan a verse los objetivos de cada equipo. Pues todo está en la actualidad y la previa del fútbol de la región de Murcia y de los equipos murcianos en categorías superiores a la tercera federación. Mientras nos ponemos en contacto con Antonio Vicente, vamos a hablar de baloncesto, nos vamos a ir a hablar de la primera federación masculina, donde tenemos ese partido donde el CB Cartagena se juega algo más que una victoria.
el domingo a las 12 en Melilla. Sí, porque juega con uno de los 3 equipos que hay para 2 posiciones de descenso. Exacto. ¿Por qué decimos esto? Porque Cartagena, que está en posición de descenso con un balance de 2-12, es el mismo balance que tiene Palmer Basket, que es el último, y Melilla Baloncesto, los 3 con 2-12. Claro, están a 2 victorias de Burgos. El que gane va a poder engancharse a pelear con Burgos. El que pierda lo va a tener muy complicado porque todos los equipos se le van a ir lejos. Burgos va a seguir mínimo a 2 victorias y claro, perder el básquet average contra rivales que te puede jugar esa plaza de descenso es complicado. Sí, es que ahora mismo están todos los 3 equipos, todos, ojalá fueran más, pero los 3 equipos con 2 y desempatan por eso. Entonces es importante el básquet-veraje y con cuanto más equipos mejor, por si hubiera ahí un triple empate para una plaza, para 2, pero justo le ganas a uno pero pierdes con otro y ahí sumando en el global de esos 3 que te toque a ti lo malo. Entonces sí, estos partidos valen por 2. A ver cómo lo tiene Cartagena. Hablamos de Lucan Murcia, la Liga Endesa masculina. Lucan que viene de 2 derrotas consecutivas, algo que lógicamente no había pasado en toda la temporada. También digo, son 2 derrotas, perder en casa contra el Real Madrid y encima con cierta ayuda del equipo arbitral y perder fuera contra Gran Canaria, tampoco es que sea una catástrofe, pero claro, estos chicos nos estaban mal acostumbrando a ganar en sitios difíciles, contra equipos difíciles, además haciéndolo bien, con un baloncesto vistoso. Visitan la pista de Bilbao Basket y para mantenerse en esas posiciones de arriba necesita ganar sí o sí. Bueno, sería otro partido que fuera de casa contra Bilbao lo vas a pelear, pero quizá no eras favorito. Este año, a priori, sí deberías ganarlo, pero bueno, que si se produjera la tercera derrota, yo sí que me voy a poner aquí la venda. Tranquilidad, que el Lucas nos hizo soñar, pero estaría haciendo resultados lógicos, y es que ha tenido 2 o 3 ilógicos con Valencia o con Barça, que por eso nos hacían estar ahí. Sí, pero claro, esta derrota, que no sería tampoco una catástrofe en la pista de Bilbao Basket, por cierto, el balance de Bilbao es 6-8, ya hace que te puedan entrar dudas de cara a la Copa, clasificarte o no clasificarte, quedarían 2 jornadas después, podrías estar a una victoria de ese corte, en fin, Gran Canaria está bastante más lejos. Sí, porque lleva 6. Sí, está a 2, pero el octavo, que sigue entrando en Copa. Eso es. A ver cómo se da esto. Nos vamos a la Liga Endesa Femenina, nos vamos al partido de Ozono Global Jairis, que juegan en Alcantarilla en el Fausto Vicén el domingo a la 1 del mediodía contra Guernica Vizcaya. 10º clasificado Guernica Vizcaya, 5º clasificada las chicas del Ozono Global, que vienen de ganar y hacer un buen partido. De hecho llevan ya 3 victorias consecutivas, están entrando en buena dinámica. Laura Gil está empezando a demostrar lo gran jugadora que es y a tirar del carro. Todo parece que suma para una posible nueva victoria y bueno, a jugarse esa 4ª plaza con Perfumerías Avenida. No creo que lleguen a jugar esa plaza a alcanzar a Valencia, pero bueno, a ver si se distancian de Ensino, de Leganés, que son los que le siguen por detrás. Leganés, por cierto, donde ganó esta jornada la semana pasada, porque entre semana ganaron en Ensino, creo que fue, en Araski, en Vitoria. Pues bueno, a ver cómo se da. Sí, una lástima que si Avenido hubiera pinchado, pues se hubiera rascado ahí ese ser cabeza de serie para la Copa, que justo se cumplió la primera vuelta, pero bueno. Es que lo ves y dices, pelea la 4ª posición con Perfumerías Avenida, y parece una locura. Sí. Pero es que claro, el tercero es Valencia, que por partidos está a 2 victorias, pero ya es que Girona y Zaragoza sí que están súper escapadas. Entonces, yo creo que ahora Jairis está donde puede y donde aspira a estar. Sería, por así decirlo, bueno, iba a decir su suelo. Es un suelo muy alto, pero sí que sería un suelo optimista. Hay que ver si puede alcanzar el techo de esa 4ª posición que el año pasado peleó con Zaragoza y se escapó, pero es que mira dónde está Zaragoza ahora. Sí. No hay, falta ese escaloncito, es verdad que está haciendo movimientos de mercado muy buenos. A ver cómo se acopla todo y cómo sale y a ver si le da para llegar o no. Sí, al final eso, tienes que seguir sacando tus partidos, haciendo tu baloncesto, y si Avenida, Valencia o se descolgara una hecatombe, Girona o Zaragoza se caen,
y puedes pillar un top 4, mejor. Si no, pues quinto y a jugártela, aunque sea sin el factor cancha. A ver lo que pasa. Nos vamos ya a Fútbol Sala. Para ello vamos a saludar a nuestro amigo Antonio Vicente, que lo tenemos al otro lado. Antonio, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Vamos repasando el Fútbol Sala. En primera división femenina, Roldán juega mañana sábado a las 4 de la tarde contra el Peñas Plugues en Cataluña. Alcantarilla juega en casa contra Les Corts, los dos contra equipos catalanes, a las 12:30 en el pabellón, iba a decir Jara Carrillo, ahora creo que se llama de la Asociación de Amigos de Fútbol Sala, creo que es, o el Andrés Francés, ya no lo sé. Como en Alcantarilla tienen la costumbre de cambiar el nombre a los pabellones de vez en cuando. Sí, pues, sí. Ya nos perdemos. Le podemos seguir llamando pabellón Entrevías de toda la vida y ya está, ¿no? Y el Entrevías o el Jara Carrillo, que es donde en el colegio en el que está, y ya está. Sí, no y así no fallamos. No fallamos. ¿Quieres? No sé qué pasa por ahí. Dame un aplauso. En segunda división, Antonio, empezamos a analizar el fútbol sala masculino. Sí. Tenemos el sábado a las 7:30 un Leganés Zambú. Pues es que Zambú para mí está siendo la gran decepción. Hemos mantenido la ilusión hasta hace poco, pero ojalá dentro de poco cambiemos nuestro punto de vista, pero no está sacando buenos resultados con equipos de abajo. El último partido en casa antes del parón, otra machada, remontando un 1-3 en contra. Es decir, van a la heroica, un equipo que da la impresión de que aplican la ley del mínimo esfuerzo y solo cuando se ven con la soga muy al cuello, entonces, o con el agua muy al cuello, es cuando aprietan. Y claro, eso hay días que te da para remontar y muchos días que no. A ver cómo vienen no están sumando con equipos que esos puntos son los que luego cuestan al final. A ver cómo reacciona el equipo de la Costa. Nos vamos a primera división masculina. Nos centramos solo en Jimby. Entenderás ahora en un momento el porqué. Que bueno, tiene un partido sobre el papel fácil contra Alcira. Bueno, pues Alcira es el vicecolista. Pero bueno, Jimby viene de celebrar el primer título de la temporada. El sábado pasado ganó la Supercopa contra Palma, en casa de Palma. Entre semana un partido aplazado, gana 6-1 a Noya y afronta el partido contra Alcira pues con un título en la vitrina a esta altura, tercer clasificado en la liga regular y clasificado para la fase final de la Champions. Entonces pues no sabemos lo que pasará en Alcira, dependerá del grado de relajación que lleve el equipo o de activación, pero ahora mismo es un equipo que está cumpliendo sus objetivos perfectamente, sobre todo al haber sumado ese título, pues ya les permite afrontar el resto de la temporada con mucha más confianza. Una Alcira que lleva 8 puntos, como tú dices, vicecolista, pero cuidado, que el último partido lo perdió contra Peñíscola de 1 y los otros 2, de los 8 puntos que lleva, sacó 4, es decir, hizo victoria, empate, derrota, pero quizá todavía está a tiempo, y digo quizá porque está a 6 puntos de Santa Coloma, pero bueno, claro, si está a tiempo tiene que recuperar puntos contra alguno de los grandes, y eso claro. Si lo hace en casa. Claro, Peñíscola no, Alcira es un equipo que le llegó el ascenso un poco de rebote y no tenían equipo para competir en primera división. En la primera vuelta solo sumaron 3 puntos y ahora pues bueno, pues poco a poco van cogiendo ritmo, se van adaptando a la categoría y ya llevan 8 puntos. Yo veo muy difícil que le recorten esos 6 puntos a Industrias o que alcancen a Peñíscola, que es el otro equipo que está por ahí. Yo creo que es de los años que las dos plazas de descenso están más claras desde que casi que acaba la primera vuelta. Por cierto, está en juego el Sota 1 o Parrulo 1. Y el otro partido, sin duda el partido de la jornada, por historia y por clasificación y por clásico y por todo lo que queramos hablar, porque hablar del Pozo, hablar de Inter, es hablar de la historia del fútbol sala en la región de Murcia. Pero antes de nada, Antonio, quiero que guardemos un poquito de silencio y como para esta jornada sí, por fin, nos ha mandado el Pozo sus noticias y sus audios, vamos a escuchar al bueno de Josa.
Sí, si no se la ha Me perdido. tengo que adaptar y preparar la semana con la gente que estemos para intentar seguir creciendo con los que se quedan y desde ahí por aprovechar el tiempo. Habla de regularidad y no de superioridad, eso creo que es clave, ¿no? Porque hay partidos donde por ser regulares hemos conseguido los puntos más que por ser superiores en el juego. Y la parte del entrenador, el plato de comida caliente a nuestras casas, el evitar el gol y el marcar el gol. Entonces es una cosa de cabeza, porque este equipo tiene muchísima calidad y el día que uno rompa los platos, para que los platos rotos, y esto nos da una muestra más de que la racha pues se termina, ¿no? Y nosotros pues no queremos terminarla el sábado, queremos seguir con esa regularidad que mucho más allá de ganar o de perder partidos. Cuando llegue la hora, o como dice mi amigo Fran Cerrejón, cuando lleguemos a ese río cruzaremos ese puente. De momento enfocado en lo que llega. Josán, hay una cosa que dice, partido mañana, sábado a las 2 de la tarde, en directo por Teledeporte, Inter Movistar o Movistar Inter, el Pozo Murcia, Antonio. Hay una frase de Josán que deja muy claro lo que es el Pozo este año. Quizá no ganamos porque somos mejores que el rival, pero sí porque somos más regulares durante todo el partido. Claro, justo. El Pozo no está ganando los partidos porque tenga en la plantilla un elenco de estrellas que individualmente, a base de chispazos, te ganen los partidos, pero sí están compitiendo los 14 jugadores de un modo muy parejo. Quizás César le está costando un poquito más por las lesiones entrar, pero un equipo con una uniformidad muy grande en cuanto al rendimiento de los jugadores. Y afrontar a los rivales, afrontar partidos contra el Pozo con una rotación tan amplia y con tantos jugadores que en un momento determinado sí son capaces de marcar las diferencias, estando el equipo rival más desgastado, pues de ahí la cantidad de puntos que está sacando, que le permiten ir líder con 3 puntos de ventaja sobre el segundo y 11 sobre el tercero. Tenemos enseguida el europeo de fútbol sala, Sí. con representantes de ambos equipos. En el Pozo, por ejemplo, Adri Rivera y Ricardo Mayor. Recordamos que para la gente que aún no lo sepa, Ricardo, natural de Librilla, murciano 100%, van a ese europeo que se va a jugar ahora en enero. Claro, pero ahora el Pozo pierde a Ricardo y a Adri Rivera, pierde a Edu, que se va con Portugal, y a Rafa y a Marcel, que se van con Brasil. Ahora, en pleno momento álgido de la temporada, cuando en marzo ya te va a empezar a jugar la Copa y un mes después los playoffs de Liga, o mes y medio después, 5 jugadores se te van durante casi un mes, con todo lo que eso implica, de desconexión psicológica, de caste físico, sobreesfuerzo de los jugadores que cuando van a la selección dan el 101% pues, para ganarse el puesto, porque lógicamente hay mucha competencia y yo no sé el calendario, imagino que no podrá ser de otra manera, pero para la Liga Europea es un auténtico disparate. Ahora mismo que está ya la afición enganchado, imagínate en Cartagena cómo está la afición con los títulos, con la Champions, y ahora los paras, la Liga la paras 3 o 4 semanas. No lo hemos dicho, Antonio, pero claro, igual que el Pozo pierde a Adri Rivera y a Ricardo, Jimby pierde a Chemi, pierde a Cortés, pierde a Mellado y pierde a... se me ha ido el nombre, al pívot. Sí, a Pablo. No, ¿cómo es el pivo? Ahí también se me ha ido el nombre, que me perdonen. Sí, el malagueño, el chaval malagueño. Sí, además el autor de aquel gol histórico. Lo tenemos todo en mente. Sí, todos sabemos quién es, pero no. Antes de que acabe nos acordaremos. Seguro que sí. Bueno, es lo que tiene, ¿no? Quizá deberían empezar a ver si se puede hacer, digamos, como el fútbol, ¿no? Que se trasladen en los mundiales y las Eurocopas y los europeos, como se llama el fútbol sala, a esa después de temporada, porque es un problemón que no tiene ningún sentido, porque si es el europeo, las ligas en Europa tienen todas el mismo formato. Puede ser que en países con climas más fríos empiecen en agosto en vez de en septiembre, pero era para que las competiciones acabasen a final de mayo y en junio se disputase el europeo, como el fútbol. Si tampoco van a venir a inventar nada,
en baloncesto igual. Solamente en fútbol el año del Mundial de Qatar se paró la competición, pero bueno, ahí involucra equipos de todo el mundo. Pero en esto que solo son europeos, yo no le veo mucha explicación. Habrá que ver que, por cierto, aparte de los españoles, Osaman Busa también ha sido convocado, Mota también ha sido convocado, y el que no nos salía es Pablo Ramírez. Sí, Pablo Ramírez. Así pues claro, es un trastorno muy grande y perjudica a los mejores equipos. Perjudica a los mejores equipos porque pierden muchos efectivos, y no es que los pierda durante ese tiempo, sino cómo llegan luego. Recordemos que el año pasado, hace año y medio, el Pozo, cuando Brasil gana el campeonato del mundo, el Pozo tenía 5 jugadores en esa selección que fue campeona del mundo, y ahí empezó la decadencia, ahí empezó la hecatombe. El principio del fin de aquel ciclo. Sí, vienen de un torneo muy duro a nivel físico y psicológico, y son personas, llegan y hay una relajación, hay una recuperación, y te pillan en plena competición y ya no remontaron, le costó el puesto al entrenador y se clasificaron para playoffs de chiripa. Y bueno, pues estas competiciones en mitad de la temporada yo creo que son muy perjudiciales. Por cierto, antes he dicho el SOTA 1, Parrulo 1. Bueno, pues la aplicación de resultados en directo hace 30 segundos ha cambiado después de llevar el 1-1 puesto ahí no sé cuántos minutos, y es SOTA 0 o Parrulo 2. Se ve que se han equivocado a la hora de poner el local o el visitante, de darle al botoncito. Ahora que dices de goles fantasma, quisiera decir que lo he escrito en redes sociales varias veces ya este año, a ver si alguien de la federación, supongo que estará al corriente. Pasa la portería. De las porterías. El otro día en el partido del Barça contra el Movistar, otro gol fantasma. Sí, otro igual. Otro gol fantasma. Si el Barça a Movistar no le queda revisión de VAR, el gol era clarísimo. Han colocado ahí como una escuadra abajo entre el poste y el soporte, la parte baja, y yo ya he visto 4 goles este año, uno en Roldán y 3 en División de Honor uno en Roldán, otro en Alcantarilla, y 2 en Primera División. Seguramente se me habrá escapado alguno, goles que impide ese travesaño, impide que la pelota entre a la portería. Yo no puedo entender una federación española con la de cientos de diseños que tampoco debe ser tan difícil diseñar una portería, que hayan elegido ese modelo con ese problema. A ver si hay un cambio, porque es cierto que puede perjudicar mucho al equipo que haga el gol y no se lo den. Claro, en su día quitaron ya los postes estos que había detrás para sujetar las redes, porque en un mundial, no sé si tú te acuerdas, que en una primera penalti a España le escatimaron un gol cuando no había VAR, que fue el que dio. Porque dio justo en el hierro, no se movió nada a la red y se fue. No se movió y los 2 árbitros se lo tragaron. Y espero que tomen nota, porque imagínate que eso ocurre en una final de playoff, en una final de Copa. Eso puede ser un escándalo a nivel mundial. Sí. Antonio, muchísimas gracias por todo. Hablamos la semana que viene a ver qué tal va todo. Esperemos que sea con buenas noticias todo. No te estoy viendo, no te he visto en la porra, por lo menos esta semana. Esta tarde. Lo que pasa es que necesito. Sí, mira, por aquí aparece, sí. Además he jugado ahí arriesgado porque yo no sé, Ramallo, todo lo que has puesto. Claro, es que no se puede competir con expertos de este nivel. Bueno, la jornada de Ramallo, eso ha sido. Hombre, de pronto estoy ahí tan tranquilo, orgulloso de mis 5 puntos. Y veo a Ramallo con 8, pues ya tengo que jugar con portero jugador el resto del mes para poder irme de cena. Sí, pero de todas formas, quedando todo lo que queda por delante de mes, se te ha ido, Estoy viendo tus resultados. Cartagena 1, Ibiza 2, Murcia 1, Hércules 1, Alhama 2, Eibar 1, Melilla 85, Cartagena 69, Inter 4, El Pozo 3. O sea, le has puesto todo al revés. Al revés, porque está el contragas, pues pase lo que pase, va a estar contento. Claro. Bueno, Antonio, muchísimas gracias. Bueno, un abrazo a todos. Un abrazo. A los oyentes. Hasta luego. Y con eso nos vamos con la porra. Sí, bueno, antes comentar que vuelve también el fútbol femenino, porque la Lama es uno de los equipos que podemos juntar con la Bocas de Lía, con Roldán, con el Jairis, de que esta segunda vuelta tienen que levantar cabeza. Sí. La verdad que está haciendo una proeza, está ahora mismo fuera de puestos de descenso. Sí, al final está ahí, pero que suma un poquito que no está lejos del todo. Entonces sí, tiene un partido en casa contra el Eibar, de los que pueden ser ganables, está al alcance, porque la semana siguiente viene el Barcelona y como no ganes mañana, ya seguramente sí que te pillen y que hagas a descenso, y entonces ya a ver cómo sale. Sí. Entonces sí, partido importante mañana, que el lunes comentaremos, ojalá.
otros 3 puntos y respirar un poquito. Además, partido de porra, como vamos a ver ahora mismo. Correcto. Nos vamos a ello, vamos a la porra. Yo tengo aquí, lógicamente, los míos, tengo los de Roberto. Tú tienes los tuyos, ¿verdad? Por ahí. Sí. Vale. Pues vamos a ello. Nos vamos al Cartagena-Ibiza. Roberto Ramay ha puesto 2-1. Yo he puesto 2-0 para el Cartagena. Diego. 1-1. Diego y sus empates. Segundo partido, Real Murcia Hércules. 2-0 pone el cagado de Ramallo, que nos estaba diciendo en YouTube: madre mía, Hércules, 25.000 personas, viene de perder 1-5, de ganar su último partido fuera, estamos muertos. Sin embargo, en la porra le pone un 2-0. Llevamos, ha dicho también, 21 victorias el Murcia, 20 el Hércules, el lunes 21-21. Sí, sí. En fin, cosas de Roberto. Yo he puesto 3-1 a favor de Real Murcia. ¿Y Diego? 1-1. En tu línea. Nos vamos a fútbol femenino, ese partido del que acaba de hablar Diego, el Alhama El Pozo Eibar. Roberto ha puesto 1-1, yo he puesto 1-1 y Diego... Pues yo me he tenido que desmarcar y 2-1. 2-1 para el Alhama. Pasamos al básquet, primera federación masculina, ese partido importantísimo del CB Cartagena, ese Melilla Cartagena. Roberto ha puesto 8-6-7-9, yo he puesto 7-7-7-8 para Cartagena. Diego. 8-3-7-8. Victoria también de Melilla. Cerramos con fútbol sala. Ese Inter El Pozo. Roberto ha puesto 3-3. Mismo resultado que he puesto yo. Yo 3-1. Y tú 3-1 para Inter. Bueno, esos son los resultados que tenemos nosotros para la porra. Esa porra que, recordemos, tiene premio doble. Los 2 primeros se llevarán una invitación para 2 personas, bien en Cervecería Antonio, bien en Restaurante El Pedrusco. Cervecería Antonio, valorada en 5, o sea, pueden pedirse lo que quieran, se les va a regalar un cheque de 50 euros para consumir todo lo que se pase. Si van en plan de langosta, pulpo y todo eso, pues si se pasan, no tienen que pagar. El Restaurante El Pedrusco van a un menú cerrado de degustación, para 2 personas también, el cual no incluye la bebida. De hecho, la semana que viene hablaremos, que creo que alguien va a ir pronto, de qué tal ha ido. Sí, yo voy a hacer la cata esta noche, ahora voy a hacer en Antonio y mañana voy a hacer la cata del Pedrusco. Así que ya es premio doble vas a verlo. Por lo que... Bueno, vemos cómo va todo, vemos si damos alcance a Roberto Ramallo, que a mí me pasa como Antonio, yo tenía 4 o 5 puntos, digo, yo estaba no ha ido mal. De punto en punto, pero es que acertó todo. El resultado exacto, alguna diferencia tuvo que acertar de baloncesto y así es muy difícil. Así no se puede, Aún así hay un sí, el que ganó el otro mes. Sí. Porque igual yo creo que también acertó el 2-0 de Cartagena y pillaría por ahí. Algo tendremos que hacer. Diego, muchísimas gracias por todo. Vamos a ir terminando ya por hoy. Nos vemos el domingo 5:30 en Nueva Condomina. Ahí estaremos. Para ese Real Murcia Hércules en directo, como sabéis, aquí en Metropolitan Radio, en YouTube, en 91.6 de la FM. También por nuestra web. Se nos puede escuchar en directo. Sí, metropolitan.radio. Metropolitan.radio. Y ahí estaremos para narrar ese Real Murcia Hércules, para ver si sigue subiéndose gente a la Colungueta, que cada vez tengo menos sitio. Muchísimas gracias. Pero queda, siempre queda sitio. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Como siempre digo, sin vosotros no tendría sentido. Nos vemos el domingo. Hasta luego. Adiós.